Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema relacionado con los ciclos biogeoquímicos. La vida depende principalmente de los elementos como carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, fósforo y algunas pequeñas cantidades de otros elementos. Los animales, por ejemplo, satisfacen sus necesidades alimentarias aprovechando la materia orgánica producida por las plantas. Estas, a su vez, satisfacen sus necesidades extrayendo nutrientes inorgánicos del sustrato o suelo, que incorporan a su organismo mediante la utilización de la energía solar. Como ya ustedes lo saben, realizan la fotosíntesis. Muchos de los elementos requeridos para la vida se hallan en cantidades relativamente pequeñas en la superficie terrestre. Como todos sabemos, la vida en la Tierra lleva más de 3.000 millones de años. Y si durante todo este tiempo los nutrientes inorgánicos no se hubiesen reciclado, digámoslo así, ya estarían extinguidos. Pero esto no ha ocurrido porque los seres vivos, mediante el metabolismo, transforman las sustancias y después de muertos, al descomponerse, devuelven tales elementos esenciales al medio. De esta manera, la vida continúa gracias a la utilización de los nutrientes inorgánicos como consecuencia de varios ciclos de transformación de la materia. Y esos son los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son aquellos en que ocurre una interacción compuesta por elementos con y sin vida, de forma que permiten el fluir de la energía a través de determinados ecosistemas. Entre los principales tenemos el ciclo del agua o ciclo hidrológico. Es el responsable de que el agua pueda transformarse y circular por todo el planeta. Puede variar de estado líquido a vapor y sólido y viceversa. También tiene las siguientes etapas. La energía solar, con el calor que emana, produce la evaporación. Pero es importante que sepan que no es solamente la evaporación de los océanos, sino también la transpiración tanto de los animales como de las plantas. Es más, en las plantas se habla de una evapotranspiración, porque cuando ellas transpiran, a través de los estomas de las hojas sale vapor de agua también. Todo ese vapor de agua forma las nubes, las cuales al tener el enfriamiento por acción de los vientos pasan a la condensación que da origen a la lluvia. Una parte de esa lluvia en las montañas, en lo más alto de la montaña y en los polos se solidifica y se convierte en nieve. Y otra parte cae en la tierra, sobre las plantas, en la superficie terrestre. Entonces, existe una escorrentía, que es el agua que corre por los ríos, por la superficie terrestre, y hay una filtración o percolación, que son las aguas subterráneas, que pasan a través de los microporos del suelo. Toda esa agua, tanto la de escorrentía como la de las aguas subterráneas, van a seguir su cauce, su viaje, hasta desembocar en los océanos. Entonces se produce nuevamente el ciclo. Hay una evaporación y vuelve otra vez las nubes y seguimos. Por eso se llama ciclo. A continuación hablaremos sobre el ciclo del carbono. El carbono no se encuentra libre en la atmósfera, sino combinado en forma de anhídrido carbónico o dióxido de carbono, que es CO2. Nuevas incorporaciones de carbono en forma
y compuestos diversos se originan en la actividad volcánica, probablemente por la descomposición de los carbonatos y de las combustiones de distintas formas de carbono fósil, como carbón y petróleo. La absorción del CO2 por parte de las plantas en la forma combinada está balanceada mediante la emisión del CO2 por la misma planta y los animales durante el proceso de respiración. Esto determina el ritmo día-noche del anhídrido carbónico, junto con el ritmo día-noche del oxígeno, del cual hablaremos más adelante. Mediante la fotosíntesis, las plantas verdes capturan el carbono que contiene el CO2 atmosférico y lo integran a sus tejidos. Los consumidores, al alimentarse de plantas, lo incorporan a su cuerpo en forma de alimentos. Y luego los descomponedores, una vez que mueren estos animales, entonces los descomponedores lo utilizan y mineralizan. La respiración produce CO2 o dióxido de carbono y de esta manera vuelve a la atmósfera. El ciclo del nitrógeno. Aunque el nitrógeno es incapaz por sí solo de mantener vida en los organismos, es de vital importancia ya que forma parte de las proteínas que consumen los seres vivos. La principal y cuantitativamente más importante reserva de nitrógeno es la atmósfera, que constituye casi el 80% de ella. Se encuentra en forma molecular de óxido y de otros compuestos gaseosos producidos por procesos fotoquímicos naturales o por descargas eléctricas de alta energía. Asimismo, los volcanes y la actividad humana arrojan a la atmósfera compuestos nitrogenados. Las bacterias que crecen en los nódulos de las raíces de las leguminosas, por ejemplo los guisantes, los frijoles como las caraotas y otros, pueden incorporar el nitrógeno libre de la atmósfera en moléculas orgánicas para su uso propio de la planta hospedante. Por esta razón se conoce con el nombre de bacterias fijadoras de nitrógeno. Otras bacterias que viven libres en el suelo, como también ciertas algas azules, son capaces de fijar nitrógeno en forma de compuesto. Estos últimos organismos desempeñan un papel muy importante en los trópicos. La fijación del nitrógeno en los organismos vivos es completada por los relámpagos que al atravesar la atmósfera producen óxido de nitrógeno. Estos óxidos son lavados y llevados al suelo en donde forman nitratos, los cuales pueden ser absorbidos por plantas no leguminosas y luego incorporados en forma de proteínas vegetales. La proteína animal se fabrica a partir de los aminoácidos inicialmente por las plantas. Tanto las plantas como los animales muertos y sus excreciones contienen compuestos inorgánicos nitrogenados que finalmente se descomponen en amoníaco, NH3. Ciertas bacterias y hongos del suelo son los principales responsables de la descomposición de las sustancias orgánicas muertas. Estos microorganismos utilizan la proteína y excretan el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco o de ion amonio. Este exceso se denomina amonificación. El nitrato es la forma en la que casi todo el nitrógeno pasa del suelo a las raíces. Una vez que el nitrato se encuentra dentro de la célula, se reduce de nuevo a ion amonio. En contraste con la nitrificación, este proceso de asimilación precisa de energía. Los iones amonio, así formados, se transfieren a compuestos carbonados para producir aminoácidos y otros compuestos orgánicos nitrogenados.
Los compuestos nitrogenados de las plantas verdes son devueltos al suelo cuando la planta muere o cuando mueren los animales que han comido las plantas. A lo largo de este ciclo siempre se pierde una cierta cantidad de nitrógeno que no es asimilado por las plantas terrestres. El nitrógeno también se pierde por percolación, al ser arrastrado por el agua que se filtra a través del suelo hasta el agua subterránea. Además, numerosos tipos de bacterias presentes en el suelo pueden descomponer los nitratos en ausencia de oxígeno, desprendiendo nitrógeno gaseoso. El paso de nitratos a nitrógeno se denomina desnitrificación y tiene lugar en el suelo mal drenado, lo cual resulta muy perjudicial para los cultivos. El amoníaco del suelo es transformado en nitratos que son utilizados por las plantas y este proceso recibe el nombre de nitrificación. El ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Al respirar los animales y los seres humanos, tomamos del aire el dioxígeno, u O2, que las plantas producen y luego exhalamos gas carbónico. Las plantas a su vez toman el gas carbónico, o CO2, que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso de fotosíntesis. Las plantas y los fotosintetizadores, como las diatomeas, son los únicos capaces de convertir el dióxido de carbono en oxígeno. En la respiración celular se reduce el oxígeno para la producción de energía, generándose dióxido de carbono. Y en el proceso de fotosíntesis se origina el oxígeno y glucosa a partir de agua, dióxido de carbono y en presencia de luz solar. Cabe decir que también se forma agua en el ciclo del oxígeno, ya que el cuerpo humano al exhalar expulsa vapor de agua. Cuando un ser heterótrofo muere, gracias a los descomponedores, se libera una pequeña cantidad de oxígeno.